Bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión nos encontramos con el siguiente capítulo de esta historia. Y sí, esta vez solo me tardé un día porque realmente tenía ganas de escribir el siguiente capítulo y es por eso que hoy, día lunes, traemos un nuevo capítulo para el canal. Y sí, lo que están escuchando es mi computadora que se está muriendo realmente. Acabo de terminar de editar el capítulo, son las 3:30 de la tarde en mi país, México, y probablemente solo lo estén viendo en ¿qué? ¿20 minutos más? 3:50 lo más probable. Pero bueno, gente, algo que comentar antes de que iniciemos el capítulo. Ustedes saben que yo en esta historia me estoy tomando tiempo para desarrollar otros personajes, para que estos personajes pues puedan fluir en la historia más adelante. Fue el caso con Serafal y ahora es el caso con lo que van a ver a continuación. Normalmente en el fic de Sasuke siempre está involucrado en todo. Es verdad, porque es el protagonista. Pero en el fic no es así. Sasuke va a estar involucrado en algunas cosas, pero este capítulo Sasuke solamente sale un poco tiempo para dar contexto. No voy a hacer spoilers, ¿vale? Pero este capítulo tal vez se les haga pesado, tal vez piensen que no estoy viendo el fic de Sasuke, pero sí lo están viendo. ¿Por qué? Porque esto es el inicio de un nuevo arco. Para mí, cada arco debe tener desarrollo y no simplemente ser algo metido con calza, algo que ha sido metido porque sí. Creo que ya lo habrán notado, ¿vale? Pero yo todo lo que hago es por una razón y este no es la excepción. Así que bueno, simplemente quería avisar sobre eso y disfruten el capítulo. El siguiente capítulo no sé cuándo lo vayan a subir, realmente no lo sé, pero a lo mejor es pronto, no estoy seguro. Estoy con ansias de escribir más. Pero bueno, simplemente voy a dejar eso ahí y les recuerdo que dejen su comentario y su reseña sobre el capítulo. Me gusta leerlo y al final de este capítulo voy a leer todos los comentarios del anterior. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar de una vez con el capítulo de hoy, que sé que muchas personas están esperando y disfrutando, pero bueno, comencemos ahora. Arco primero, Nueva Vida, capítulo 8, Cambio. Academia Kuo. Rias Gremory, demonio de clase alta y persona a cargo de la administración de Pueblo Kuo, suspiró mientras dejaba su bolígrafo. Finalmente había terminado con el papeleo que tenía que hacer como supervisora de la ciudad. Se estiró hacia atrás y se frotó la nuca con un suave gemido mientras se relajaba. Estaba sola en el edificio de la vieja escuela que era la base del club de investigación de lo oculto. Si no contabas a Gasper en su habitación sellada, al menos. Todos los demás estaban fuera cumpliendo contratos, dejándola hacer su propio trabajo con un poco de té que Ake no le había dejado. Miró por la ventana y parpadeó, sorprendida de lo temprano que era. Pensó que había pasado más tiempo en el papeleo del que realmente tenía, pero apenas llegaba el momento de que los clubes escolares de la Academia Kuo terminaran sus actividades del día. Levantándose para estirar las piernas, se dirigió a la ventana, empujándola para poder ver los terrenos de la escuela que eran visibles desde su posición, apartando distraídamente parte de su largo cabello carmesí de sus ojos. Tomando una respiración profunda, disfrutó del aire limpio y la brisa ligera. La mirada alrededor de sus ojos azules se detuvo cuando vieron a alguien sentado debajo de un árbol cercano, aparentemente queriendo la relativa soledad que venía de estar tan lejos del área principal de la escuela. Una de las cejas de Rias se levantó cuando se dio cuenta de que era Youdo Issei. Ganando una reputación durante su primer año en la Academia Kuo como miembro del trío pervertido, los tres miembros masculinos más lascivos e impenitentes del alumnado. El chico siempre había divertido a Rias con sus travesuras. Ella encontró refrescante su honestidad con sus deseos. Después de todo, no era como si casi todos los demás en el alumnado no tuvieran el mismo tipo de impulsos. Rias no se avergonzó de admitir que encontraba atractivos a más de unos pocos miembros del personal y estudiantes de Kuo, incluso si personalmente era poco probable que actuara de acuerdo con esos impulsos, por múltiples razones. Y ver a los tres perseguidos por el campus por estudiantes enfurecidos a los que habían estado espiando fue entretenido. Por supuesto, las cosas habían cambiado una vez que llegaron las vacaciones de verano. Un día, poco después del final del año escolar, Youdo Issei simplemente pareció desaparecer de la faz de la tierra. Una noche había salido con sus amigos o eso se había creído, pero nunca volvió a casa. La policía había sido llamada en poco tiempo y rápidamente comenzó a investigar. Pueblo Kuo era una ciudad relativamente tranquila, gracias en parte a los esfuerzos de Rias y la nobleza de su amiga barra rival barra cogobernante Sona, pero eso no significaba que la fuerza policial no fuera competente. Habían comenzado a buscar a las pocas horas de la desaparición de Issei, sin suerte. Solo pudieron determinar una última ubicación conocida después de hablar con los otros miembros del trío, Matsuda y Motoama, que era en un parque en las afueras de Kuo. Después de eso, el rastro se enfrió. Rias y Sona realizaron su propia investigación, por supuesto. No solo existía la posibilidad de que algo de la variedad sobrenatural estuviera involucrado, sino que Sona se tomó muy en serio sus responsabilidades como presidenta del consejo estudiantil.
Desafortunadamente no terminaron teniendo mucha más suerte que la policía, al no encontrar piel ni pelo de Issei. Había sido un momento extremadamente angustioso para el Youdous mayor. Su precioso hijo había desaparecido y nadie podía decirles por qué ni cómo. Cualquiera que los viera podía leer el estrés que se alineaba en sus rostros, ambos pasando bastante tiempo en uno de los santuarios que llamaban hogar a Kuo. Desafortunadamente, a medida que pasaban los días, parecía que estarían condenados a nunca saber qué fue de su único hijo. Luego, de la nada, una semana antes de que comenzara el nuevo período escolar, una llamada frenética al 110 llevó a su descubrimiento en un callejón al azar de la ciudad. Según los informes policiales y médicos que Rias y Sona habían podido tener en sus manos después del hecho, Issei había sido un desastre absoluto. Cuando llegaron los primeros en responder, pensaron que lo habían sumergido en pintura roja, estaba cubierto de tanta sangre. El 40% de su cuerpo estaba cubierto de heridas de varios tamaños y formas, o de una extensa indicación de cicatrización previa, ahora curada por heridas de cosas como cuchillas, disparos, colmillos de animales y garras. Decir que era un milagro que estuviera vivo era quedarse muy corto. Rias y Sona habían visitado subrepticiamente su habitación de hospital, una vez que se determinó que estaba en condición estable para ver si podían encontrar algo que las autoridades más mundanas no pudieran. Desafortunadamente, no pudieron determinar nada abiertamente sobrenatural sobre su condición, aunque hubo algunas cosas que se destacaron. En primer lugar, muchas de sus cicatrices en su cuerpo parecían ser antiguas, algo imposible considerando que solo había desaparecido un par de semanas. En segundo lugar, y posiblemente relacionado, Issei estaba en mejor forma física de lo esperado. Debajo de las cicatrices y heridas, estaba bien musculoso y tonificado, no como un culturista, más como un luchador de artes marciales mixtas. Como alguien que entrena todo su cuerpo en combate. Pero, nuevamente, no había pasado suficiente tiempo para permitir que su físico considerara su anterior nivel de condición física algo promedio. Tercero, estaba sanando demasiado rápido. No a un ritmo absurdo como algo sacado de un anime, pero sus heridas definitivamente se estaban cerrando un poco más rápido de lo que deberían, incluso si todavía estaría en el hospital por semanas. Otro misterio más para agregar a la creciente pila. Cuando Issei se despertó, fue para padres felices y policías confundidos. Fue interrogado extensamente, pero profesó no recordar nada sobre el tiempo que estuvo perdido, ni sobre cómo había resultado tan terriblemente herido. Finalmente, la policía se rindió en sacarle algo, pero esto reforzó la creencia de los demonios de que algo sobrenatural le había ocurrido a Youdou. Solo la magia sería capaz de borrar por completo recuerdos como ese. Si estaba diciendo la verdad, eso es. Más tarde encontrarían razones para creer que no lo era. Cuando Issei finalmente regresó a la escuela, hubo reacciones mixtas. A pesar de su reputación anterior, la gente se alegraba de que estuviera vivo, y varios se lo dijeron abiertamente cuando llegó. Cuando cruzó por primera vez las puertas de la escuela, Rias y Sona habían estado allí para saludarlo. Sona en su posición como Kaichou de la escuela, Rias como una senpai preocupada. Ambos habían quedado impresionados por la diferencia en su actitud de la forma en que era anteriormente. Ambas chicas eran muy atractivas, aunque de formas diferentes, y lo sabían. Pero mientras que el viejo Issei probablemente se habría puesto nervioso al hablar con algunas de las chicas más populares de la escuela, si pudiera concentrarse en lo que dijeron en lugar de en el busto bastante grande de Rias, este nuevo Issei miró sus senos por un momento, antes de que una mueca de disgusto pasara por su rostro tan rápido, que si no fueran demonios no habrían notado. Debido a que tan pronto como esta apareció, fue reemplazada por una sonrisa falsa. Algo que Rias y Sona lograron captar. La conversación fue básica, las dos chicas ofrecieron su apoyo para ayudar a Issei a adaptarse a su regreso, y Sona también le informó que se ocuparía de que todas las necesidades médicas que tuviera fueran atendidas, dentro de lo razonable. Les había dado las gracias y les había dicho que les avisaría si surgía algo antes de dirigirse a clase con solo otra breve mirada a sus pechos cuando se iba. Desde entonces, Rias lo había vigilado usando su murciélago familiar. Sin embargo, nada parecía suceder durante las próximas semanas. Salía con sus amigos, pasaba tiempo con sus comprensiblemente protectores padres, de vez en cuando iba a la tienda para adultos a la que sus amigos frecuentaban. En resumidas cuentas, el chico vivía normalmente. De hecho, el mayor cambio hasta ahora fue el hecho de que había dejado de espiar con los otros miembros del trío pervertido, para alivio del segmento femenino de la población escolar. Definitivamente todavía estaba interesado en la forma femenina, pero era como si ya no sintiera la necesidad de mirar. Casi creería que él se había encontrado una novia que satisfaría sus deseos, pero no había visto ninguna evidencia de eso. Por supuesto, las cosas habían cambiado cuando se trataba de su estimación de él sobre el informe de Koneko sobre lo que había sucedido durante la tarde 2 días antes. Escena retrospectiva. Touhou Koneko caminó a casa después de detenerse en una tienda de dulces para comprar algunas golosinas.
Acababa de terminar sus deberes del día y estaba deseando pasar un rato tranquilo acurrucada en su sillón favorito, disfrutando de sus compras. Fue mientras la Loli caminaba por un callejón cerca de la tienda que acababa de dejar que escuchó que alguien le hablaba. Hola, niña. ¿Qué hace una cosita linda como tú por aquí? La chica de cabello blanco miró hacia el callejón, preguntándose quién había usado una línea tan patéticamente cliché. Vio que era un grupo de delincuentes estereotípicos, probablemente de tercer año de secundaria, que usaban sus uniformes que no eran de la Academia Q. Al determinar que no eran una amenaza, ni siquiera interesantes, Koneko decidió ignorarlos y continuar su camino. Desafortunadamente, mostrando la inteligencia que uno esperaría de ellos, los matones se acercaron, uno de ellos la agarró y la arrastró hacia el callejón, para su disgusto. Oye, estábamos hablando contigo, dijo el líder delincuente con una sonrisa desagradable en su rostro, una mano en su hombro. No es necesario que te vayas cuando podrías divertirte con nosotros. Cuando la chica no dijo nada, simplemente lo miró fijamente, él pareció tomarlo como si estuviera demasiado intimidada para hablar. No te preocupes, no te haremos daño. Demasiado, eso es, mientras sus subordinados se reían y el ceño fruncido de Koneko crecía, tomó la bolsa de papel de sus manos. ¿Qué es esto? ¿Tienes suficiente para compartir, niña? Koneko ya estaba bastante irritada, pero que le quitaran los dulces fue suficiente para romper su autocontrol. Estaba a punto de levantar al irritante pequeño bastardo y convertirlo en un pretzel, maldita sea, cuando una nueva voz interrumpió la inminente violencia. ¿Qué están haciendo idiotas con mi kawaii? Las 7 personas en el callejón voltearon a ver quién había hablado, momentáneamente distraídas. En la entrada del callejón estaba Youdo Issei, luciendo adecuadamente intimidante, la chaqueta del uniforme abierta dándole un aire más salvaje. Uno de los delincuentes, uno particularmente grande y de aspecto estúpido, se movió para interceptarlos. No te metas en esto, chico. Él retumbó. Solo vamos a divertirnos un poco con la chica. Los ojos de Issei se oscurecieron. Oh, ya veo. En ese caso, sin previo aviso, su pierna se disparó entre las piernas del niño mayor, cuyos ojos se abrieron desorbitados, un silbido estrangulado se le escapó mientras se dejaba caer al suelo sin contemplaciones en posición fetal, aferrándose a las joyas de su familia. Llama. Uno de los otros lloró al ver lo que pasó. Vas a pagar por eso, maldito gamberro. Gritó, agarrando una tubería oxidada de una pila de restos de una renovación cercana y acercándose. Se balanceó hacia la cabeza de Issei, pero el otro chico se hizo a un lado, dejando que la tubería se moviera inofensivamente a su lado. El delincuente parpadeó confundido, aparentemente esperando que Issei se quedara quieto y dejara que le rompieran el cráneo. El castaño se agachó y agarró la pipa con ambas manos, arrancándola del agarre de su agresor, antes de girarla para golpear el estómago del niño después de un breve momento para ajustar su agarre, haciendo que el delincuente pierda el aliento con una tos. Luego agarró el costado de su cabeza y lo clavó en la pared de ladrillo, haciendo que el aspirante a gángster cayera al suelo, conmocionado. Siguiente. Issei dijo suavemente mientras observaba a los otros 4 delincuentes mirarse entre sí, el líder había dejado ir a Koneko. La Loli había recuperado sus dulces y dio un paso atrás, observando atentamente para poder informarle a su rey lo que vio. El líder miró a sus subordinados antes de señalar a Issei con enojo. Atrapa al bastardo. Los otros 3 chicos tomaron cada uno un arma de la pila antes de avanzar, aunque uno se resbaló con algunos nudillos de bronce, sus rostros estaban enojados por la derrota de sus camaradas. Uno armó a un Issei de 2x4 con un rugido que aparentemente pensó que era intimidante. Issei no estuvo de acuerdo, ya que sin inmutarse dio 2 pasos hacia el alcance del otro chico y balanceó la tubería que aún tenía en la mano hacia la pierna de su atacante. El portador de madera gritó y tropezó, Issei lo ayudó a moverse hacia un lado y lo hizo tropezar con un pie, enviándolo al suelo. Antes de que Issei pudiera aprovechar que 2x4 estaban abajo, el que tenía los nudillos de bronce se puso al alcance para comenzar a golpear. Issei se giró y desvió el primer golpe con un movimiento que Koneko reconoció como el de alguien experto en artes marciales, apartándolo con una facilidad casi desdeñosa. El siguiente golpe lo esquivó por completo, el puño no alcanzó su mejilla por una pulgada. Ahora que el golpeador estaba abierto, Issei lanzó el suyo como lo haría un boxeador, golpeando fuertemente el plexo solar del matón. El peleador se tambaleó hacia atrás, jadeando, pero no pudo recuperarse antes de que Issei le diera un golpe en la barbilla. El niño maltratado cayó, instantáneamente inconsciente. 2x4 ya se habían recuperado, poniéndose de pie con una tabla de madera en la mano. El último de los subordinados, un niño con la cabeza rapada y una cadena pesada como arma, se paró al otro lado de Issei, de modo que estaba rodeado. Miró de uno a otro, los ojos entrecerrados y el cuerpo listo para moverse. Entonces los 2 matones cargaron contra él simultáneamente, gritando a todo pulmón. Issei puso los ojos en blanco antes de dar un paso hacia la tabla de madera, levantando la mano cuando el niño mayor balanceó la tabla hacia abajo, la madera golpeó su palma.
Utilizó su agarre para girar y esquivar a su agresor, golpeando su trasero con el tubo todavía en su mano, haciéndolo una vez más tropezar hacia adelante. Por supuesto, a diferencia de la última vez, esta vez uno de sus compañeros balanceaba una cadena a la altura de la cabeza. No tuvo oportunidad, uniéndose a sus camaradas en el suelo en poco tiempo. Shine se detuvo, sorprendido por lo que acababa de hacer. No se dio cuenta de que Issei le tiró la pipa a la cara hasta después de que ya había impactado con un crujido, lo que lo llevó a unirse al resto de los delincuentes en el suelo, gimiendo de dolor y fuera de la pelea, dejando solo al jefe. Issei se volvió lentamente hacia dicho jefe, rompiéndole el cuello mientras comenzaba a caminar con calma. Conmocionado, el líder de los matones retrocedió antes de apresurarse a sacar una navaja de su bolsillo. Quédate atrás. Él ladró, un temblor en su voz. No te acerques a mí, joder, hijo de puta. Issei lo ignoró, acercándose hasta que estuvo apenas fuera del alcance de ataque. Sus ojos marrones se clavaron en el gamberro tembloroso, su rostro lleno de cicatrices se sumaba considerablemente al factor de intimidación. Deja ir a mi Kouai, y permanecerás consciente. ¿Cápice? El niño miró de Issei, a sus subordinados derrotados, a Koneko y de regreso. Bien. Él se quejó. Llévate a la perra. No vale la pena. Asintiendo, Issei le hizo un gesto a Koneko, quien rápidamente dio un paso adelante a su lado. Su senpai se giró y comenzó a salir del callejón, seguida por la pequeña niña, pero se detuvo, volviendo la cabeza para mirar al último delincuente que estaba en pie. Déjame ser muy claro. Si alguna vez escuché que acosaste a una chica, cualquier chica, de nuevo, volveré, me aseguraré de que todas tus estadías en el hospital sean extensas. Cuando el tembloroso chico asintió frenéticamente, sonrió con satisfacción. Antes de continuar su camino hacia la salida. Issei esperó hasta que estuvieron a un par de cuadras del callejón antes de volverse hacia Koneko. ¿Estás bien, Touhou-chan? Ay, senpai, Koneko dijo suavemente en su habitual tono suave y monótono. Gracias por tu ayuda. Issei le dio unas palmaditas en la cabeza, lo que permitió a Koneko. Eso es bueno. Si alguien así te molesta de nuevo, avísame y me encargaré de eso. Cuando la loli asintió, se estiró, haciendo estallar su espalda. Está bien, dirígete a casa entonces. Te veré en la escuela. Dándose la vuelta comenzó a irse. Adiós. Koneko saludó suavemente mientras se iba antes de girarse para comenzar a alejarse. Pero en lugar de irse a casa, regresó a la escuela, sabiendo que su rey querría saber lo que acababa de suceder. Fin de escena. Definitivamente había más en Issei de lo que parecía, considerando lo que Koneko le había dicho a Rias. Ella lo había hecho parecer muy competente y habilidoso, aparentemente lidiando con los delincuentes sin realmente intentarlo. Hizo que el demonio de cabello carmesí se preguntara qué tan bueno sería en una pelea real y cuáles serían sus capacidades como, digamos, una torre. Mientras observaba, Issei se movió y se estiró, bostezando antes de ponerse de pie, girando para sacar los nudos. Luego miró en su dirección, sus ojos se posaron en ella antes de voltear su mirada con disgusto. Esa mirada otra vez, Rias se quejó mientras miraba al joven partir. Cerró la ventana y volvió a su asiento. Porque siempre que sus miradas se encontraban, parecía como si el chico la odiara. Rias se preguntó, mientras sus dudas seguían acumulándose. No quería frustrarse, pero sentía que Issei sabía más de lo que aparentaba y de alguna manera extraña. Su instinto le decía que Issei conocía su verdadera identidad. Suspirando, Rias tomó un sorbo de té y miró por la ventana. Si Issei conocía sobre el mundo sobrenatural, la mejor acción a tomar era enfrentarlo. Después de todo, si alguien ajeno a su territorio llegara a enterarse, las cosas se pondrían feas para el chico. Por eso, la mejor acción a tomar, era reencarnarlo y convertirlo en parte de su nobleza. Así estaría matando dos pájaros de un tiro. Issei estaría protegido de cualquier amenaza, y ella obtendría una poderosa torre, si su instinto estaba en lo correcto. Residencia Yodo. Lo primero que Issei notó al abrir sus ojos, fue el enorme volcán que se alzaba frente a su vista. Antes, esta visión habría sido sorprendente, pero ahora ya era algo común mientras él dormía. Tribe. ¿Qué quieres esta vez? Issei preguntó con cansancio, mientras la figura de un inmenso dragón rojo aparecía frente a él. Compañero. ¿Por qué sigues negando lo que sucedió? ¿Por qué no puedes aceptar que ya no puedes tener una vida normal? El inmenso dragón comentó, mientras sus ojos se postraban en los del castaño que lo miraban con tristeza. Lo siento, Graid, pero no quiero aceptar que ya no soy humano. Lo que sucedió fue algo que no quiero recordar y lo único que me importa ahora es vivir una vida normal. No tengo intenciones de seguir usando tu poder. Issei respondió, mientras se daba la vuelta y empezaba a caminar lejos del dragón. Lo menos que quería ahora, era hablar más con el dragón que habitaba su alma. Por más que intentes negar lo que sucedió, no puedes escapar del mundo en el que te has metido. La chica Gremory ya se ha dado cuenta de que sabes algo y cuando menos te lo esperes ella te abordará. Tai dijo, provocando que el castaño detuviera su caminata y lo mirara con seriedad.
No me interesa en lo más mínimo relacionarme con demonios y menos con esa mujer. Yo lo único que quiero es vivir mi vida como un humano normal. Quiero olvidar por completo todo lo que pasé en ese lugar, así que por favor Drake. Sigue bloqueando mi presencia draconiana. Quiero vivir sin problemas alejado de ese mundo. ¿Puedes respetar mi decisión? Issei suplicó mientras Drake asentía en confirmación. Si ese era el deseo de su portador, él respetaría su decisión. Era lo menos que podía hacer después de haber sido la causa de todo lo que había pasado. Lin. Era temprano en la mañana e Issei ya estaba corriendo. No había podido dormir la noche anterior, debido a los recuerdos que lo atormentaban. Por eso había decidido salir a entrenar. Aunque no quisiera recordar aquellos días en esa dimensión, en la que se había envuelto después de que su novia resultara ser un ángel caído. Tenía que admitir que el entrenamiento que había realizado para sobrevivir en aquellos días, había desarrollado una calma en su mente mientras su cuerpo entrenaba. Por lo cual, el hacer ahora, aunque fuera una simple rutina de trote, lograba calmarlo y tranquilizar sus sentidos. Tan inmerso como estaba en sus propios pensamientos, Issei no se dio cuenta que tomó un camino equivocado y cuando lo hizo, se encontró frente a un lugar que nunca antes había visto en todo su tiempo viviendo en la ciudad de Kuyo. ¿Un arcade?, preguntó él, mientras veía el lugar detalladamente. Nunca antes había visto este local y por lo que parecía era nuevo en esta zona. Si el brillo en las máquinas eran un indicativo. ¿Ves algo que te interese?, una voz tranquila comentó, provocando que la mirada de Issei se desviara hacia el propietario de esta. Era un joven de brillante cabello negro y unos ojos color onix. Sus rasgos faciales gritaban japonés, y una sola palabra pudo venir a su mente, mientras lo miraba de arriba a abajo. Chico bonito. Issei pensó brevemente, antes de que el joven de apariencia no mayor a la suya empezara a caminar hacia el local. Espera. Issei llamó. Queriendo saber más sobre este lugar. Después de todo, no era común que nuevos arcades abrieran en esta zona de la ciudad. Por lo cual quería saber la razón detrás de esta novedad. ¿Sucede algo, chico? El azabache comentó con tranquilidad, mientras volteaba su mirada hacia el castaño y sus ojos se encontraban. Bueno. Yo quería preguntar sobre este sitio. No es normal que nuevas tiendas abran en esta zona. Ya que aquí normalmente no vienen muchos estudiantes. Issei compartió con una pequeña sonrisa, mientras se rascaba la cabeza, provocando que el pelinegro soltara una pequeña risita. Bueno, si bien es verdad que pocos estudiantes vienen por esta zona. Mi arcade no es igual a los demás. Ya que por el día puede fungir como centro recreativo para los estudiantes, pero en la noche es un antro bar. Es por esa misma razón que está abierto a estas horas de la mañana. Hace poco el horario del bar terminó y me encontraba limpiando todo. Oh, ya veo. ¿Entonces usted trabaja aquí?, Issei preguntó genuinamente curioso. Podría decirse que sí. Pero en realidad soy el dueño de este lugar. Hace algunas semanas atrás, volví a esta ciudad y quise abrir este pequeño negocio. ¿Te interesaría probar las máquinas?, el joven comentó con tranquilidad, provocando que Issei sonriera con alegría. Este era el tipo de cosas que él podría disfrutar como un chico de instituto normal y corriente. Lo cual estaba ansioso por probar. Lo haré encantado, mi nombre es Issei Ryodo y el tuyo. Issei preguntó con alegría mientras estiraba su mano. Lo que le valió una mirada del joven azabache. Antes de que éste respondiera a su pregunta. Mi nombre es Sasuke. Sasuke Uchiha. Un placer. Lin. Sasuke miró con una mirada analítica al chico que jugaba tan felizmente en sus máquinas arcade. Su Sharingan ya activado ocultado por un pequeño genjutsu mientras analizaba la energía del chico frente a él. Este chico era un poseedor de Sacred Gear, pero no una cualquiera. Sino una de las 13 Longinus, la Ghoster Gear. En otras palabras, él era el Sekiryutei de esta generación. Curioso. Sasuke pensó, mientras continuaba observando el cuerpo del niño en búsqueda de alguna interferencia de energía demoníaca. ¿La razón detrás de esto? Fácil. No quería tener ninguna visita indeseada de la heredera Gremory. Ya había tenido suficiente de esa familia, con el combate que tuvo contra los Mao hace más de 9 meses. TSK. De solo recordar aquellos hechos, su cuerpo empezaba a doler. No importaba que ya hubiesen pasado varios meses desde su breve encuentro con la muerte. La sensación de tener su red de chakra casi destruida, aún podía ser sentida como un dolor fantasma. Sasuke-senpai. ¿Quieres jugar contra mí?, Issei preguntó con emoción, desde la máquina arcade donde estaba parado. Por unos instantes el azabache consideró su respuesta, pero después de pensarlo brevemente no vio problema en aceptar el desafío del chico. Sería su primera vez jugando ese tipo de juegos, pero consideró que sería una buena experiencia, para adaptarse a este nuevo estilo de vida que estaba por comenzar. Encogiéndose de hombros, Sasuke sonrió y empezó a caminar hacia el castaño.
Sería su primer desafío en este nuevo camino que estaba por comenzar, y si era sincero consigo mismo, estaba ansioso por ver qué más sorpresas le traería su decisión. Aceptaré tu desafío, prepárate a perder, Sasuke dijo, y sin más palabras que decir, se puso a un lado del castaño y empezó a seleccionar su personaje. La batalla entre Kyo e Yori estaba por comenzar. La campana del último período finalmente sonó y marcó el final del día. Issei inmediatamente metió sus libros en su bolso y salió del aula inmediatamente con destino a la oficina del consejo estudiantil. Sona Shitori lo había llamado durante su descanso, y lo había citado a su oficina después de que las clases hubieran terminado. Normalmente no habría aceptado tal invitación, conociendo muy bien que la presidenta del consejo estudiantil también era un demonio al igual que Rias Gremory. Sin embargo, la aura que Sona emitía era más tolerable que la de la propia Rias. Sumado a eso, Taig le había señalado un punto importante durante este día. Rias Gremory tenía su ojo puesto en él, no solo lo había estado vigilando desde que había vuelto a la academia, sino que incluso había llegado tan lejos, para ofrecerle uno de sus volantes de invocación en la mañana que había llegado a la academia con uno de sus familiares. Suspiró. ¿Por qué no podían dejarlo tranquilo? Él solo quería pasar desapercibido y vivir una vida normal. No entendía por qué ya había captado la atención de esa chica. Si su aura estaba oculta y no había hecho nada llamativo. Simplemente no tenía ningún sentido. Suspirando nuevamente, Issei metió el resto de sus libros a su mochila y sin más que hacer en el aula, salió del salón rumbo al consejo estudiantil. Si hubiera tardado incluso un segundo más en irse del lugar, él hubiese recibido unos invitados antes de que pudiera llegar a su destino. El que se titulaba el apuesto príncipe, al que los Gremory le pidieron que escoltara a Issei. Ella planeó reclutar a Issei directamente, pero, por desgracia, llegó demasiado tarde porque Issei ya se había ido de su clase. Issei tocó la puerta después de que llegó al frente de la oficina. Abrió una niña, era la más joven de todas, la única que aún estaba en primer año. Se ató el cabello en una cola de caballo y siempre usaba un par de calcetines a rayas hasta la rodilla. Estaba aterrorizada de que Issei volviera a aparecer de repente. Hola Youdou-senpai, ¿hay algo que necesites con el consejo estudiantil? Preguntó nerviosamente, porque la miraban con los ojos en blanco. ¿Está Shitori Kaichou? Necesito hacerle algunas preguntas. Ruruko, déjalo entrar. Sí, Kaichou. Perdóneme. Issei entró en la habitación, el olor a demonio impregnando la habitación. A veces odiaba haberse convertido en un dragón. Sus sentidos mejorados eran un problema cuando se trataba de estar cerca de otras especies. Ignorando sus pensamientos, volvió a sentarse frente a Sona. Entonces, ¿de qué quería hablar Kaichou? Preguntó Issei, con una mirada tranquila. Sona, al ver la tranquilidad en el rostro del castaño, se preparó para soltar sus palabras, mientras ajustaba sus gafas. Youdou Issei. ¿Estás al tanto del mundo sobrenatural? O para ser más precisa, ¿estás al tanto de que yo y todos los del consejo estudiantil y el club del oculto, somos demonios? Sona preguntó con una mirada calculadora, mientras analizaba los rasgos del castaño. Era una apuesta arriesgada la que estaba jugando aquí. Pero si su instinto estaba equivocado, simplemente borraría los recuerdos del chico y todo volvería a la normalidad. No esperaba que me confrontaras tan abiertamente, pero ya que hemos llegado a eso quiero que me respondas una pregunta. Issei dijo con una sonrisa, mientras todos los presentes en la habitación se sorprendían por la confirmación de sus sospechas. Sin embargo, antes de que alguno pudiera decir algo, Issei metió su mano en su mochila, y sacó un trozo de papel de su bolso. Era el volante de invocación recibido en la mañana. Este volante apesta a energía demoníaca. Gremory, ¿qué es lo que quiere Rias de mí? Preguntó él, mientras miraba cómo la sorpresa en el rostro de Sona aparecía levemente, antes de volver a su estoica mirada habitual. Ese es un folleto de invocación, lo distribuimos para que podamos hacer fácilmente un contrato con humanos. Este va de la mano con sentimientos fuertes, lo que permite convocar a su creador para que ésta te pueda reencarnar como su sirviente. Sona explicó con sinceridad. Ya veo, así que esto no me sirve de nada. Issei lo rompió en pedazos sin dudarlo y lo arrojó a la basura. Los oficiales del consejo estudiantil quedaron estupefactos cuando Issei hizo eso, incluso Sona no pudo evitar abrir los ojos un poco más. ¿Puedo preguntar algo, aunque podría ser un poco grosero? Issei preguntó mientras todos los ojos de la habitación se postraban en su persona. ¿Qué es? Sona respondió, mientras Issei se levantaba de su asiento. ¿Cuál es la razón por la que no hiciste lo mismo que la Gremory? ¿Mi Sacred Gear no tiene algún valor para ti? Issei preguntó, era una dura acusación, pero quería saber hasta qué punto podía hablar con Sona. Él no quería tener nada que ver con el mundo sobrenatural, pero estos demonios ya habían puesto sus ojos en él. Por lo cual, sí tenía que tener una buena relación con alguno de ellos, para evitar ser arrastrados a los problemas de ese mundo. Estaba dispuesto a formar una amistad y confiar en quien él decidiera que era confiable.
Es curioso que digas eso, Yodo Issei. Hasta este momento, ninguna de nosotras habíamos estado al tanto de que eras un poseedor de Sacred Gear. La única razón por la que Rias pudiera estar interesada en ti, sería por el pequeño incidente en donde salvaste a Koneko días atrás. Además de todo el misterio que envolvía tu desaparición. Pero ahora que has compartido esto conmigo, siento que hay más cosas sobre ti que no quieres que nosotras, los demonios de la academia, sepamos. Sona terminó de contar, mientras la cara de Issei se volvía de piedra. Él la había jodido por un malentendido. No solamente había entregado información personal a posibles enemigos, sino que podía ver en los ojos de la demonio conocida como Sona, que su interés sobre él había aumentado. ¿Qué hacer? Issei se preguntó rápidamente, mientras trataba de pensar en una solución a su problema. ¿Por qué no les dices lo que quieres? Llegados a este punto, lo mejor que puedes hacer es ser sincero y esperar que las cosas te salgan bien. La voz de Drake resonó en su mente e Issei se encontró pensando en sus palabras. Si hacía lo que Drake le había sugerido, tal vez podría librarse de este problema. Resignado y sin ver otra alternativa, Issei se decidió. Suspirando en preparación, Issei soltó sus palabras. Estás en lo correcto, Kaichou. Hay más cosas sobre mí que no quiero que nadie sepa, especialmente los demonios de esta escuela. Sin embargo, ahora que hemos llegado a esto, quiero que escuches mis motivos y puedas entenderlo. Asintiendo en confirmación, Sona indicó que Issei siguiera hablando. Bien. Como sabes, yo desaparecí hace algún tiempo y estuve perdido. Esto tiene una razón que no puedo compartir al completo, pero te diré dónde todo comenzó. Mirando hacia el techo del salón, Issei comenzó a contar. Mi historia comienza en ese parque de Kuyo. Mi novia resultó ser un ángel caído y casi muero por sus manos. Afortunadamente o desafortunadamente, según cómo lo mires, mi vida fue salvada por un ángel caído desconocido. Este ángel caído del cual no sé su identidad. Al verme en ese lugar y reconocer mi Sacred Gear, decidió jugar un pequeño juego conmigo. El bastardo me secuestró, y me abandonó en un lugar desconocido con una piedra de teletransportación. Me dijo que si lograba sobrevivir por 7 meses, esa piedra me regresaría a mi hogar. En ese momento no lo entendí, pero cuando me abandonó, mi infierno empezó. No quiero entrar en detalles, pero esa experiencia me cambió. El tiempo que pasé allí me nutrió de mucho conocimiento sobre el mundo sobrenatural que desconocía. En ese lugar, estuve a punto de perder mi vida muchas veces, por lo mismo tuve muchos momentos para reflexionar sobre mi vida y arrepentirme del camino que había estado llevando a ese momento. Por todo esto me prometí a mí mismo que si lograba sobrevivir, viviría mi vida al máximo alejado de cualquier tipo de problema, ¿entiendes lo que digo? Issei terminó de contar, mientras los ojos de Sona brillaban en entendimiento. Ahora entendía el cambio del chico y su aparente rechazo hacia los demonios. Yodo Issei no odiaba a su especie, ni siquiera a los ángeles caídos que le habían hecho pasar tal cruel momento. Él, simplemente no quería involucrarse con su mundo y era algo que ella comprendía. Acomodando sus gafas nuevamente, Sona se levantó de su asiento e hizo algo que nadie de los allí presentes esperaba. Ella lo abrazó. Por un momento, Issei no supo cómo reaccionar, sin embargo después de un par de segundos más, su cuerpo instintivamente envolvió sus brazos alrededor de la espalda de la morena. Entiendo tus acciones, Issei. Puedo entender por qué no quieres tener nada que ver con nuestro mundo. Por eso me aseguraré de que Rias no intente nada más contigo. Tienes mi palabra. Sona prometió e Issei quiso responder a sus palabras. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar sus pensamientos, Sona volvió a hablar. Además quiero que sepas que si algún día necesitas algo, o estás en problemas, puedes pedirme ayuda, tanto a mí como a mi nobleza. ¿Entiendes? Sona compartió e Issei se encontró aceptando sus palabras. No quería admitirlo, pero desde que había descubierto el mundo sobrenatural y había pasado todo ese tiempo en aquel lugar tan atroz, había querido que alguien lo escuchara y lo entendiera. Por eso, el que Sona lo haya entendido y le hubiese ofrecido su apoyo sin pedir nada a cambio, le hizo inmensamente feliz. Tal vez, él podría confiar en esta chica. Linelin. Era de noche, las calles de la ciudad de Kuo lentamente se estaban quedando vacías. Por ellas, un hombre vestido con un fino abrigo carmesí caminaba con tranquilidad, su paso alumbrado por las luces de las farolas en su camino. Cualquiera que lo viera se alejaría de él por instinto, debido a las ropas que usaba y a su distintivo color de cabello castaño con mechas de color amarillo. El hombre, claramente consciente de su aparente rechazo ante las miradas de las demás personas, no le tomó la más mínima importancia y siguió su camino hacia cierto lugar. Una vez estuvo parado enfrente de la puerta, levantó su mirada y leyó el letrero finamente iluminado en colores encima de él. Konoha. Era el nombre inscrito en kanji en ese letrero. ¿No te la pensaste mucho, Sasuke? El hombre dijo, mientras metía sus manos en sus bolsillos y empezaba a caminar hacia el interior del lugar. Linelin. Cuando el hombre estuvo dentro, se encontró rodeado de múltiples chicos y chicas divirtiéndose al ritmo de la música.
Al ver aquella escena una parte de sí mismo, estaba queriendo colarse a la diversión y relajarse un poco con algunas chicas que había visto entre la multitud. Sin embargo, antes de que su mente tratase de guiarse por esa idea, su mirada captó la figura de quien había venido a buscar. Allí estás. Guardando su idea anterior para más tarde, el hombre se encaminó hacia la barra de bartender, al fondo del local. Mientras caminaba, sus ojos no podían dejar de mirar las tetas de algunas chicas que bailaban a su alrededor e interiormente, se encontró luchando contra sí mismo, para no mandar a la mierda su plan original e ir a sumergirse entre un buen par de tetas. Debes aguantar, terminemos esto primero y después nos divertiremos. El hombre se dijo mentalmente, mientras finalmente llegaba al taburete y se sentaba con gracia. ¿Puedo ayudarte con algo? La voz de un joven entró a sus oídos y el hombre se encontró reposando su cabeza en el mostrador. Dame un ron extra. El hombre respondió y el joven que le había hecho la pregunta, se encontró respondiendo a su pedido. ¿Sabes? Cuando me pediste esos millones en Inglaterra, pensé que los usarías para comprar una casa en algún lugar tranquilo en las Bahamas. Jamás esperé que los usarías para inaugurar un antro en el sitio más problemático de la Tierra. El hombre comentó con tranquilidad, mientras el sonido de la música seguía sonando con fuerza. ¿Qué puedo decir, Azazel? Este fue el lugar donde me encontraste y a su vez el sitio donde Seraphaya me envió. Pienso que si ella eligió este pueblo de todos los lugares del mundo, alguna razón debió de tener. El joven respondió con sencillez, lo que le ganó una sonrisa por parte de Azazel. Aun cuando ya conozco la historia entre ustedes dos, me resulta increíble conocer que tú hayas podido conquistar el corazón de la demonio más fuerte del inframundo. Es simplemente una historia que nadie creería. El hombre se burló, provocando que el azabache rodara los ojos. No deberías estar abriendo esa boca tuya tan abiertamente. Nunca sabemos quién podría estar escuchando. Sasuke regañó, mientras el hombre frente a él, empezaba a reír. ¿Acaso tienes miedo que Sir Zetsu se llegue a enterar de tu verdadera identidad, querido Sasuke? Azazel se burló, antes de que Sasuke lo golpeara deteniendo su risa. Sabes muy bien que no tiene nada que ver con tu amigo. Simplemente no quiero que Seraphaya tenga problemas. Ya te lo he dicho muchas veces. Lo sé, perdona por burlarme de ti. Olvídalo. No importa. Terminando la bebida pedida, Sasuke la entregó a las manos de Azazel. ¿Entonces? ¿Por qué has venido a verme? Sasuke cuestionó, genuinamente curioso. La última vez que había hablado con este hombre su deuda había sido saldada, y habían acordado que él ya no haría más misiones para Grigori. No tienes que preocuparte. No vengo a pedirte que vuelvas a hacer más misiones. De hecho es todo lo contrario. Azazel declaró, provocando que Sasuke alzara una ceja en confusión. Explica. Sasuke dijo y Azazel se encogió de hombros antes de hablar. Estoy aquí por negocios. Dando un pequeño sorbo a su bebida, Azazel hizo una pausa antes de que continuara hablando. Como ya sabes, yo tengo bajo mi mando a la Kuryoukou. Bali es un buen soldado y lo considero como mi hijo. Sin embargo, como ya sabrás, lo único que le importa es pelear contra enemigos de gran poder, para poder medir su fuerza y entrenar para vengarse de su abuelo. Por lo cual, estoy seguro que si se le presentará una oportunidad única, donde él pudiera ganar todo lo que está buscando, no dudaría ni un segundo y me traicionaría en el acto. Por eso he venido a Kuyo. Estoy buscando reclutar al Sekiryutei en Grigori. Azazel compartió y los ojos de Sasuke se estrecharon levemente. Él había conocido al chico esta misma mañana y que ahora el líder de los Ángeles Caídos lo estuviera buscando, planteaba que tan mala suerte tenía él. Claro. Existe la posibilidad de que se niegue, considerando lo que uno de mis cadres fugitivos le hizo pasar. Pero en dado caso que llegue a eso, estoy considerando ofrecerle mi ayuda en su entrenamiento. ¿Qué opinas? Azazel preguntó en busca de la opinión del joven de 18 años frente a él. Raramente pedía la opinión de alguien. Pero este chico se había ganado su respeto y su confianza en el tiempo que lo había conocido. Sasuke se tomó un tiempo mientras pensaba su respuesta. Después de darle vueltas por algún tiempo soltó lo que pensaba. Yo, sinceramente no sé qué decir. ¿Sabes? En la mañana conocí al chico que buscas. Su nombre es Yodo Issei. Cuando lo conocí esta mañana, pensé que el chico era extraño. Podría estar sonriendo pero en su interior el niño está sufriendo. He visto esto antes, y si no me hubiera dado cuenta, estaría perdiendo mi toque. De cierta forma, me recordó a un viejo amigo y la duda llegó a mi mente. ¿Qué le había pasado para que tuviera tanto sufrimiento escondido tras una máscara de alegría? Esa pregunta la estuve pensando todo el día. Pero ahora que has mencionado sobre un incidente provocado por alguien de tu facción, ¿te interesaría contarme lo sucedido? Sasuke pidió en un tono firme y Azazel entendió las intenciones del chico. Será mejor que tomes un trago. Esta historia va a tardar un poco. Azazel comentó y Sasuke empezó a preparar otra bebida. Algo le decía que lo que Azazel tenía que decir iba a requerir una buena dosis de alcohol.
Después de todo, ese niño conocido como Issei le recordaba demasiado a Naruto. Sus ojos eran iguales a los que Naruto alguna vez tuvo durante su niñez. Y si era sincero, eso lo tenía inquieto. Nadie merecía sentir ese sufrimiento y si podía ayudar al niño de alguna manera, Sasuke se aseguraría de intentarlo. Fin.